Bueno, sigamos con lo que quedó cortada la charla. Hablemos ahora de las sombras. Esta imagen en realidad está buena porque si la miran rápidamente, en realidad uno podría decir que esta señora con su hijo está caminando por un piso, pero en realidad si vos la mirás más detenidamente, es una escalera. Y para que sea una escalera es fundamental, para que se entienda en la imagen que es una escalera, es fundamental la sombra. La sombra es un elemento importantísimo en los dibujos, sobre todo en las vistas, pero también en los cortes y hasta a veces también en las plantas. Por ejemplo, en esta casa, dibujo original de Wright, la casa Robbie, fíjense esos grandes aleros, la sombra exagerada, o sea, lo negro casi contra blanco, ¿no? En una oposición muy grande, como Wright lo que quiere mostrar es cómo esta casa se desparrama en el sitio, se va achatando y se va alargando con esos grandes aleros que siempre hacía Wright y esas grandes profundidades de semicubiertos. En el dibujo de arriba es un dibujo original de Wright. En los dibujos de abajo son dibujos más actuales de personas que croquizan, pero también la sombra es clave para poder mostrar la volumetría en estos croquis. Pero esto también se va a producir en la planta, en el corte o en la vista. A ver si Máximo, Marcelo, Maca o Federico quieren comentar algo. Bueno, yo quisiera comentar que primero que, bueno, recordar la famosa frase de Le Corbusier que decía que la arquitectura era el sabio juego de los volúmenes bajo la luz, y justamente la sombra lo que hace es definir la forma arquitectónica. La sombra es como que termina de completar el diseño del arquitecto, porque exalta la forma que él diseñó, es como una reafirmación de su diseño. Con respecto al uso de la sombra, el uso de la sombra también quisiera acotar de que es una costumbre muy occidental, ¿no? Los orientales no utilizan la sombra porque la sombra de alguna manera significa congelamiento, significa estatismo. Cuando nosotros dibujamos una sombra, imagínense que estamos congelando una hora determinada de luz de sol en una determinada latitud, y el dibujo ese que queda para siempre representa nada más que un segundo de la realidad. O sea, es algo interesante desde el punto de vista filosófico, ¿no? También como para tenerlo en cuenta y para pensarlo. En cuanto, para ser rápido, porque no sé cuánto tiempo tengo, la sombra, como la dibujamos nosotros en los planos, en los geometrales, tiene una convención. Una convención, ¿por qué la dibujamos siempre a 45 grados? Bueno, eso viene de este dibujo que ustedes pueden ver a la izquierda, ese cubo, fíjense que hay un cubo atravesado por una flecha que va en diagonal por el cubo, ¿ven? Ese entra por el ángulo antero superior y sale por el delantero inferior, de manera que cruza en diagonal al cubo. Cuando ustedes dibujan la proyección de ese cubo, ¿no? sobre un plano, ven la planta y la vista, van a ver que siempre es la misma dirección. Esto nos permite una construcción puramente geométrica de la sombra. Nosotros no podemos inventar la sombra. La sombra la tenemos que dibujar con todos los elementos geométricos con que contamos. O sea, con la planta, con el corte, con la vista. Tenemos que tener las alturas y tenemos que tener la planta. Entonces, vamos de una a la otra para ver dónde corta, porque la sombra va a tener una medida que va a estar en función de la altura de ese objeto. La convención dice que siempre es a 45 grados. Cuando dibujamos la sombra en una perspectiva axonométrica, la dibujaremos como está el dibujo de arriba.
cuando la dibujamos en un geometral es como el de abajo, pero no se puede hacer con uno solo elemento, hay que trabajar con planta y con corte y así podemos realmente definirla. Otro elemento para tener importante cuando hacemos sombras es que la sombra de alguna manera nos esclaviza en el dibujo, porque la sombra es comunicación, como decíamos antes, comunica la volumetría, comunica las profundidades, comunica los huecos y los diferentes planos que nosotros tenemos en una vista van a estar exaltados y comprendidos por la sombra, de tal manera que un dibujo no queda real si falta una sola. Por lo tanto, hay que ser muy riguroso, hay que dibujar absolutamente todas, porque en la realidad no desaparece la sombra de nada. Entonces, cuando hay algo que no tiene su sombra o que está mal dibujada, es como que nosotros lo miramos y decimos, no entendemos este dibujo. De tal manera que nos esclaviza en ese sentido, en el que tiene que estar perfecta, porque de ser algo que define la forma y la comunica, puede pasar a ser algo que la destruye. Entonces, lo que estamos dibujando ya no es lo que queremos dibujar, no sé si se entiende este concepto. Después... Sí, la sombra o la haces y la haces o no se hace, ¿no? Si la por haces, eso, la haces la en sombra todo para que se entienda. Si no confunde... Exactamente, Federico. Y después, lo que hay que terminar de decir es cómo la dibujamos. O sea, vamos a marcar la sombra proyectada, la vamos a marcar más oscura, más clara. Bueno, eso va a depender de cómo va evolucionando el dibujo. Como un dibujo es un objeto, como decía Nino, un artefacto que se va construyendo, lo que tenemos que ir viendo es cómo vamos a terminar marcando esa sombra, que puede ser a través de un grafismo, a través de un lleno, a través de un rayado 45 grados. Eso lo iremos viendo en función de los valores que nosotros le vamos dando al dibujo. Es importante tener en cuenta que en estos planos técnicos el valor de la línea es fundamental. No sé si alguien Acá quiere aclarar. ¿se ve mi cursor? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, no. Acá, por ejemplo, ¿no? Esta es una planta, es una casa, es un proyecto de una casa de Odone. Fíjense, primero, el sol está abajo, a la derecha, y ese es el sentido de la sombra, para allá. Y todos los elementos, ya sean los muros de carga, el edificio que da su sombra, o los pequeños muros de carga acá, o esto es un patio, digamos, si este es como un asador triangular, o la escalera que va marcando, o sea, todos los elementos de arquitectura que están en la planta esta de techos, arrojan sombra sobre un techo, o sobre el piso, o sobre otros objetos, o sobre cada uno de los escalones. O sea, eso es un dato muy importante a tener en cuenta. Una cosita que quería decir. En este caso, un poco la extensión de las obras siempre es indicar la altura de los volúmenes sobre el terreno, que son fundamentales que está viendo esta planta. No sé, proporcionar un contraste para que se pueda realizar la forma del edificio, y también siempre, si usted no olvida, para indicar la topografía del terreno. Fíjense que con las obras, la planta anterior se ve la diferencia de los escalones. ¿No? Como ven las obras que quedan escalones, como el dibujo o foto que mostró Nino de la mujer caminando por la escalera, ¿no? Siempre para lograr esas intenciones de la volumetría de las plantas y las vistas. Por ejemplo, acá en este corte, fíjense, esta es una casa donde hay un pasaje, ¿no? De la calle hacia el fondo del terreno, y este volumen está cortado por supuesto la tierra, ¿no? El terreno, y esto está en vista de la casa, todo esto está en vista de la casa. Este volumen está arrojando una sombra con esta dirección, en este caso ahora el sol está arriba a la derecha, y fíjense, arroja sombra del volumen sobre el fondo de la casa, de la parrilla, de todo, pero también arroja sombra en un semicubierto, por ejemplo, que tiene acá, o arroja la sombra de la canaleta, o sea, el mismo volumen de atrás arroja sombra sobre otro plano. Fíjense, esto está cortado en este plano, más atrás está un segundo plano, más atrás hay un tercer plano, que es el tanque,
y este volumen. O sea, fíjense todas las sombras que va arrojando para uno poder entender eso que estamos hablando. Lo mismo en este caso, es una casa de Coco Rossi, que está en General Paz, por ejemplo, y también está mostrando todas las partes, hasta la sombra de la casa está arrojando sombra sobre un muro divisorio que está atrás. Pero todo esto te hace entender que todo este volumen arroja una sombra sobre eso, porque esta línea coincide con la proyección, ¿no?, de este punto. ¿Se entiende? En este caso, por ejemplo, las pérgolas, pasa lo mismo. La casa pedernera de O'Donnell. Y en este caso, por ejemplo, es en las vistas otra vez. Esta es una casa de Curi y Escudero en Quintana, y no me acuerdo la otra ahora. Fíjense, ¿no? Este volumen está por delante de este y por delante de... O sea, hay 3 planos en esta sucesión. Eso, si no existieran las sombras, no se podría entender. Está la sombra de la propia ventana que arroja, es un bow window que arroja sombra sobre este plano, pero también está la sombra del marco de la puerta-ventana, o está la sombra del muro de carga, o está la sombra de todo este volumen sobre este otro, ¿no? Y a su vez este tiene sus propias sombras, la galería tiene sus propias sombras, y este volumen arroja sombras sobre su tercer volumen. Y así lo mismo en esta casa de la casa Soya, la casa de José, del papá de José Soya. Fíjense, esta galería como arroja sombra. Acá, por ejemplo, está utilizando un método que es posible de utilizar, que es dejar una línea en blanco como para indicar la secuencia de la carpintería, ¿no? Que se entienda, las líneas de la carpintería se entiendan. Incluso hace una sombra mayor, en donde tiene el parante más gordo de la carpintería, y una sombra menor o una línea blanca para indicar el ritmo de la carpintería. Pero este alero está arrojando una sombra sobre todo este semicubierto. El muro de línea municipal también arroja una sombra. Este muro que está en un primer plano completo también arroja una sombra sobre el garage. Bueno, y así. Sí, también en el caso de la sombra, aclarar que el nivel de definición que va a tener la sombra o los distintos volúmenes que van a arrojar sombra sobre lo que está atrás, tendrá que ver también con el valor, no el valor, sino la escala en la que se saque el dibujo, para la representación de la misma. Bueno, se me trabó la máquina, no sé qué pasa. No puedo pasar. Acá está. Ahí está. Estos son otros ejemplos de otras obras, pero bueno, básicamente es siempre lo mismo. Nosotros ahora nos vamos a dividir en los 3 grupos y vamos a continuar con este modo de charla así. Cada ayudante les va a dar la identificación para hacer la reunión a través de Zoom y poder corregir lo que pudieron ustedes avanzar o lo que pudieron ustedes seguir, o las dudas que tengan o lo que pudieron avanzar. Pero una cosa, vos nos nombraste, Máximo, a Le Corbusier, y me parece que para cerrar la charla sería importante eso que siempre dijo Le Corbusier, que para él él creía más en el dibujo porque él prefiere dibujar a escribir porque deje menos lugar a la mentira, ¿no? Me parece que eso es un poco lo que queremos que todos aprendan bien a dibujar, y no deje lugar a dudas, porque un dibujo no deja dudas. Así que bueno, nada, eso ahora nos juntamos en los distintos grupos, tendríamos que dejar esta reunión de Zoom, y en cada grupo, cada ayudante les va a pasar una identificación para poder, seguir corrigiendo y seguir charlando. Listo. Exacto. Hay dos chicas que no sé si están en la reunión
en esta reunión, pero que no tienen grupo asignado, así que yo cuelgo mi reunión en el Facebook y únanse ahí y después que se queden